Emociones sociales, iba a empezar con motivación para ya dejar toda la clase que viene de repaso, pero al tener una clase más disponible es donde digo quizá no saturamos tanto hoy y lo distribuimos entre las dos clases. Ahí es donde ustedes nos van guiando de acuerdo a la energía que tengan. Claro, por eso. Nos viene bien a todos el cambio al 19, que ya quede grabado. Y bueno, preguntaba si había dejado en emociones básicas porque esa es mi recuerdo. Y lo vuelvo a preguntar porque, claro, mismo si no leyeron tanto, pues si no a veces juntar dos temas juntos en una misma clase puede ser confuso. Así que nos detenemos ahora con las emociones sociales. Si es que terminé, hablamos de tristeza, hablamos de miedo, hablamos de ira, hablamos de asco y de sorpresa. Sí, profe, las terminamos para hoy empezar con sociales. Entonces mi memoria no está tan fallida. Bueno, gracias. En las emociones sociales son llamadas complejas, primero porque el procesamiento no siempre, para no decir no, no es tan automático como en las básicas. Y por eso, si bien el proceso emocional que decíamos, bueno, tiene que haber un estímulo o una situación que desencadene el proceso, pero influye mucho cómo se percibe ese estímulo y además qué valoración y evaluación se haga de esa percepción. En función de eso, las distintas respuestas, ¿no? Fisiológica, cognitiva y comportamental. Esto mismo vale para las emociones sociales, pero justamente son complejas porque el proceso de evaluación y valoración ya no es simplemente cuán novedoso, cuán ambiguo o cuán amenazante es, sino que se le suma un segundo proceso que ya vamos a ir viendo en función de cada una, que eso a veces lleva a planificar las acciones. Quizá nosotros lo vimos más con la ira, porque decíamos el miedo suele ser más reactivo. En cambio, con la ira sí alguien ya puede evaluar y en función de cómo valora los resultados, decir, bueno, lo manifiesto, no lo manifiesto, o de qué modo lo manifiesto. En las sociales, sí. Lo social, por un lado, va a influir en que se desarrollan con el tiempo, es decir, no son innatas, por eso varían mucho de cultura a cultura y varían de una época a otra. No en cuanto a emoción en sí, pero sí aquel estímulo que la pueda desencadenar. Influyen las otras personas y por eso es que son llamadas emociones sociales. Son 5, pero las vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las que se dan en llamar emociones autoconscientes, es decir, que el yo evalúa sus conductas, y otras dos que son emociones en las que el yo se compara con otros. Dentro de las emociones autoconscientes voy a nombrar una que es la vergüenza. En la vergüenza, el yo dice, yo hice algo mal. Lo que se enfoca en la percepción de este yo que evalúa su acción como mal hecha es en su persona. Es el yo el que está siendo evaluado y por eso es que en esta emoción el público es fundamental. ¿Qué estímulo desencadena? Son varios. Puede ser una situación de la más trivial, pero en la que uno se siente expuesto, qué sé yo, se cae por la escalera. Digamos, no es nada terrible, pero uno lo vive con una vergüenza
muy incómoda. ¿Por qué? Porque su yo se desarmó en esa imagen que pretendía mostrar y dice, uy, qué horror, sobre todo si se desparramó al caerse, ¿no? No toda la gente cae bien cuando cae. Eh, a veces cuando están todos hablando y de golpe hablan más bajo y uno se escucha como hablando a los gritos, uy, qué vergüenza. A veces, qué sé yo, en las clases online, cuando alguien se da cuenta que tiene el micrófono prendido, tal vez no dijo nada terrible, simplemente se escuchaba una voz de fondo, pero o dijo algo, pero tal vez fue, no sé, apagar la luz, o sea, nada terrible. Sin embargo, la persona se siente escuchada por otros y siente vergüenza. Por eso es que la vergüenza implica esta imagen del yo, que el yo se quiere mostrar y dar una buena impresión y se siente en falla. Esto es quizá lo más bochornoso o aquello que llamaríamos un papelón, tal vez término antiguo, no sé cómo lo llamarían, vergüencita, para marcar cómo son situaciones no morales ni graves. Hay otras, sí, situaciones que tal vez generan vergüenza porque implican una transgresión moral. En ese caso, es justamente lo más adaptativo, quizá de la vergüenza, y donde vemos que es necesario que un niño la vaya desarrollando y que es importante que un adulto la tenga. Porque justamente tiene que ver, sí, en cómo es visto o cómo es oído por otros, pero de acuerdo a los acuerdos sociales que hay. Que yo no puedo andar desnudo por la calle, por más que tenga mucho calor. No puedo estar, no sé, escupiendo la comida arriba de una mesa, por más que no me guste la comida. Es un bebé lo hace, pero es esperable que un niño no lo haga, un adolescente no lo haga, y nosotros tampoco, al menos no sin sentir vergüenza. ¿Qué sé yo? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Los invito a participar. Si quieren apago acá la cámara. A ver si se animan. A mí me Pensaba en pasó un una tema de vez. época. Ay, perdón. No, Sí. adelante, adelante. Ah, no, no, horror. A mí me pasó una vez que nosotros, cultural y socialmente, el fuck you lo tomamos como gracioso. Yo tengo primos estadounidenses y una vez estábamos en una reunión en Estados Unidos y nada, hubo una discusión y como yo me enojé hice fuck you y para ellos el fuck you es lo peor que hay en la vida. Y ahí sentí una vergüenza porque dije, qué loco como culturalmente, y aparte algo que para nosotros por ahí es una pavada, o qué sé yo, en ese momento era adolescente, como para ellos es algo que es uno de los peores insultos. Agraviante, sí. Sí, Bueno, ves ahí cómo al transgredir una norma uno siente vergüenza, sí. Por eso se llaman también emociones sociales, ¿no? Dependen en este caso del contexto. Y Germán creo que fue, dijo de la época. Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿En Estaba qué se... pensando, perdón, estaba pensando en eso de la variación en el tiempo también, que uno ve Mm, fotos de Mar del Plata, cómo se vestían en los años 50 o 40, cómo sí. estaban vestidos caminando por la Rambla, y lo diferente que es, o quizás hoy la gente como hoy se viste o cómo actúa, daría vergüenza en ese tiempo, y viceversa. Sí, sí, pues justamente no solo se cubrían para no exhibirse, hoy sería vergonzoso no exhibirse, ¿cómo no tenés redes? ¿Cómo no subís fotos? ¿Cómo y parecería algo vergonzoso? Y también, por ejemplo, el tema también de tomar sol, ¿no? Parte de cubrirse tenía que ver con mostrarse más blanco, protegerse del sol, por eso las mujeres incluso con paraguas. Eh, y en otra época tomar sol, es más, cuanto más bronceado alguien estaba,
mejor, ¿cómo puedes estar tan blanco? En los últimos años tal vez no se nota tanto color, Mi, pri- ¿no? mi primo está casado con una china y ella me Sí, contaba que cuanto más quemado estás en China es peor visto porque significaría que tu clase social es la de un agricultor que está bajo el rayo del sol. claro. Bueno, ven cómo en ese caso alguien que se muestra bronceado, lejos de eh, recibir elogios y estar orgulloso por eso, pues avergonzarse, ¿no? Ay, ¿cómo tengo este color? Me voy a tapar. Esto nos lleva, por ejemplo, a ver qué conductas promueve la vergüenza. La vergüenza, una de las conductas que desencadena, es este intento de escaparse, abrite tierra y tragame, tapar aquello donde el yo se ve en falta. Por eso, o el pasar desapercibido o el esconderse, a veces como sobrecompensación se muestra enojado. Por ejemplo, alguien que esto sirve si uno quiere cambiar algunas conductas, apelar a la vergüenza, porque si uno ve a alguien tirando un papel en la calle, se te cayó el papel, la persona frente a la vergüenza es probable que se enoje. Esto en realidad no es que no lo reconoció, que está mal, se siente ofendido porque su yo le está pasando mal y va a tratar de ocultar esa conducta, ¿no? Por eso se enoja y muestra sobrecompensación, pero a veces con tal de no volver a pasar esa vergüenza, modifica su conducta. Eh, por eso es que, bueno, muchas veces cómo se sanciona haciendo pasar, cuando alguien pasa vergüenza, qué sé yo. Eh, También hay situaciones que pueden ser más graves que quizá estas bochornosas, eso que eh, también promueven vergüenza sin llegar a ser contravenciones o rupturas morales. Pero, por ejemplo, alguien puede ir a una playa nudista y sentir vergüenza de sacarse la ropa. En realidad la pasa peor quedándose vestida, pero siente vergüenza y siente que no puede hacerlo, porque todo el mundo va a mirar. Y bueno, en ese caso no está transgrediendo una norma, la norma del lugar es, eh, acá se puede estar sin ropa, pero le incomoda hacerlo, por lo tanto siente vergüenza. ¿Qué otras situaciones se les ocurren o qué conductas tiene además la persona que tiene vergüenza? Te ¿Cómo se muestra? sonrojas, te pones colorado. Claro, No ahí querés vemos enfrentar las la respuestas más situación, fisiológicas. Sí, o sea, desvía la mirada de la persona a la cual siente vergüenza. claro, mira para abajo, mira para un costado, sí, Se tapa la cara. se tapa la cara. A veces se pone muy ansioso y empieza a tener torpeza en las cosas que hace. Si está hablando, se traba, o si está caminando, qué sé yo, ese que se cayó y se quiere parar, parece más torpe aún, se vuelve a caer. Sí. Si ven cómo hay algo más fisiológico, que es esto de ruborizarse o esto de perder coordinación en los movimientos, y parte que tiene que ver con esto más, eh, si se quiere, cognitivo de la evaluación que hace la persona de, uy, qué mal que no me vean, esto acá no pasó. Eh, y es a veces donde le genera más ansiedad y comienza a encadenar las torpezas. Sí. ¿Qué más le puede pasar?
Y siento que a veces puede ser que la persona quiere salir rápido de la situación y aun cuando haya salido de la situación no quiere volver a la situación, tipo repensar de nuevo qué es lo que pasó. Sí, el intento de escapar es claramente algo que genera la vergüenza, está en la incomodidad, el sentimiento aversivo que genera que sí, prefiere hasta no volver a pensar en lo que pasó. Otras veces, en el mejor de los casos, lo tomará como una anécdota a contar y puede reírse de eso. Entonces, fíjense ahí cómo entra la valoración que hace la propia persona de ese evento. Si lo vive como algo que no se puede perdonar, algo impresentable, o si se lo puede tomar con humor, desdramatizarlo, y es ahí quizá lo más adaptativo, que quizá le sirve para tomarlo en cuenta la próxima. Y en este caso creo que Janina dice: nunca más hago ese gesto, voy a tener cuidado la próxima. Eh, y otras veces, bueno, si son por estas vergüencitas más insignificantes, quitarle dramatismo y poder reírse de todos nos equivocamos, ¿no? De las torpezas. Porque si no, a Creo que veces... también se aprenden con las situaciones de vergüenza. Porque una vez nos pasó en el trabajo que un gerente estábamos en una teleconferencia con una persona de China, en el momento en que China no se podía tener más de un hijo. Y que el color rojo en la letra también era como algo cultural de ellos que estaba mal tomado. Y el gerente pasó toda la vergüenza de ahí por haber, porque le preguntó por qué no tenía más de un hijo y por qué no les gustaba la letra roja. De esa situación de vergüenza aprendiste que antes de hablar con alguien de otro país tenés que culturizarte mínimamente sobre lo que ellos opinan o su manera de vivir. Sí. Entonces como que esa vergüenza fue algo de aprendizaje de, de la situación, pues nosotros claramente nos reíamos, pobre, pero él quería hacer eso, tierra tragame. Es que el espectador, por lo general, es como frente a una caída, ¿no? El espectador puede reírse, pues justamente no es su yo el que está ahí expuesto, pero él se expuso en su ignorancia, por lo tanto, sí. Lo adaptativo de esto es justamente esta posibilidad de poder replantearse sus conductas a futuro, o al menos cómo es visto, y tomar estas cuestiones que no es solo una apariencia, mostrar una impresión, sino esto que decías, bueno, no ofender a otros, porque en este caso, vos decías, un gesto o una pregunta resultan ofensivos cuando no se proponía hacerlo, pero bueno, para eso tuvo que mínimamente mirar a los otros. Yo creo que también muchas veces pasa que con respecto a la valoración, que yo si sufro, no sé, alguna situación en la que digo, uy, qué mal que quedé, o no, no, ni me hago esta situación que pasé, y capaz se lo digo al otro, le digo, uy, ¿te acordás cuando tal y tal cosa me quería morir? Y el otro me dice, ay, no fue para tanto, o sea, es como que en la otra persona son 2 segundos y ya se olvidó, y uno se queda pensando y arrepentido. Bueno, pero justamente este arrepentimiento tiene su utilidad, porque si no nos cuestionásemos qué hacemos o qué consecuencias tienen nuestras acciones, eh, andaríamos por la vida como unos sinvergüenzas, que los hay y hay muchos, pero es muy útil para poder convivir con otros que, bueno, justamente en tanto no fue una transgresión moral grave, sino que fue una falla del yo, que el yo se plantee para al menos actuar con un cierto cuidado en relación a los otros. Eh, Acá Santiago nos comenta, esto sí es muy frecuente, saludar con besos. Acá en el caso de Estados Unidos, pero bueno, eh, metemos mucho la pata, somos muy próximos físicamente para saludar y sí, suele pasar, ¿no? Que hay gente que lo vive como
un abuso de confianza o como una invasión. Profe, y una consulta. Sí, Para por que eso algo, se sufre tanto este periodo. Sí, Camila, perdón. no, perdone, para que algo, digamos, llegue al punto de ser humillante, digamos, la carga emocional que le da uno tiene que ser muy grande, ¿no? ¿O es más bien una valoración que percibimos que viene de la sociedad? ¿Cómo sería esa diferencia? Las dos cosas, por eso dije, hay situaciones en que la falla es leve, hay otras en que la falla es más grave, pero no es moral, que quizá tiene que ver con esta metida de pata que comentaba Janina. ¿Por qué no tenés más hijos? Bueno, no hizo una transgresión, simplemente mostró que no se había informado. Simplemente y no tan simplemente, ¿no? Pero bueno. Y un tercer caso que quizá tiene que ver con esto de exhibirte desnudo en público, que ya es una falla más grave y es moral, porque ataca acuerdos sociales. Y si justamente uno hace algo que va en contra de lo acordado socialmente como correcto, es esperable que uno sienta vergüenza. Esa vergüenza es adaptativa porque te lleva al menos a identificar en qué situaciones actúas mal. Por eso digo, la vergüenza tiene una función útil. Es no solo comunicarnos con otros, sino también podés comunicarte con otros sin ofender o sin invadir a otros. En el caso de, qué sé yo, el meter la pata con un saludo efusivo como solemos meter, no sé si todos los argentinos, pero bueno, algunos que sí, podemos ser un poco más. Pero esto de saludar con un beso es casi típico. Y hay gente que te muestra a distancia como diciendo, ¿qué haces si no te conozco? O a veces tutear. Son esas fallas que no son graves moralmente, pero que sí marcan que alguien al menos se plantee, ¿puedo tutear a todo el mundo? ¿O conviene que antes pregunte? ¿Doy un beso a cualquiera? Hoy quizá es el virus el que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿puedo saludar con un beso? ¿Puedo dar un abrazo? Pero a veces la vergüenza es lo que promueve que alguien al menos evalúe su conducta. Y esto es necesario. Si imaginen si cada uno hiciese lo que le viene en ganas de preguntarse cómo es visto por los otros. ¿Cuánta gente se incomoda? Y ahí vemos también la vergüenza cuando nosotros pedimos, por ejemplo, encienda la cámara o encienda el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué me está pidiendo? Y tal vez si esto fuese presencial, estaría mostrándose, pero como se prepararon para ir a ser vistos, no les preocupa que uno... Si yo a alguno de ustedes, por ejemplo, ahora le digo, Nazarena, prende la cámara, tal vez le incomode. Y porque es esperable que algo... Ay, pero ¿puedo así? Una vez me pasó de también invitarlos, nosotros no los solemos obligar porque sabemos que alguien, bueno, si está en su casa o si viene de trabajar y tal vez está más cómodo, tal vez no quiere mostrarse así. Y esa es la vergüenza que es necesaria que esté. Por eso digo, un mínimo de preguntarse, ¿puedo salir así? ¿Cuánta gente ha pasado en estos meses muchísimos videos de o palabras o escenas incómodas que aparecieron en público? Eh, ¿Por qué? Por el bien de nosotras. ¿Qué podríamos ver de incómodo? Mi cara está ahora un jueves. Continúe. La nuestra es cara de jueves a la noche también. Pero bueno, ya ese comentario implica que la vergüenza está haciendo al yo evaluar cómo se ve.
Y por eso digo, es buenísimo que exista. Hay gente que es sinvergüenza. Hay gente que uno dice, pero no se da cuenta, nunca les pasó de ir a la casa de alguien que, por ejemplo, va al baño y no cierra la puerta. Y le dice, ¿cómo? O, qué sé yo, que habla mientras come con... no espera a tragar su bocado. Y justamente la vergüenza lo que hace es esto, cuidar las formas. Por eso decía, ¿cuánta gente apareció? Y creo que de esto hemos hablado, eh, ahora con videos laborales, pero que tal vez se llevó, estaba por internet y fue al baño, por el celular y fue al baño. Y uno dice, toda persona va al baño, pero no con el celular y la cámara. Eh, entonces, de ahí que la vergüenza tenga su función, ¿no? De cuidar la imagen que alguien presenta. Profe, una pregunta. Sí, Cuando uno toma alcohol, sí. digamos, eso iba a preguntar, pero como qué función del cerebro sería que te lo hace, que te lo inhibe. Sí, Claro. se inhibe la corteza prefrontal, que ahí es donde están las funciones ejecutivas, que son las que a nosotros nos llevan a actuar. Entonces el alcohol inhibe eso, entonces vos por eso una persona tiende como a desenvolverse más, quizás hace, no sé, cosas que por ahí no las haría si no toma alcohol. Pero eso es un efecto que produce el alcohol en el cerebro. Habla de más, Habla canta de de más, baila de más. baila arriba de un cantero. Yo lo Lo he que hecho, he vulgarmente caído. se dice no tiene filtro, Claro. porque el filtro justamente tiene que ver, por eso decía, este proceso de evaluación, valoración, al ser consciente, es donde uno se pregunta, esto que vos recién decías, ¿prendo la cámara? No, así no puedo prender la cámara. Y entonces uno frena determinadas acciones. Lo puedo decir así. Yo cuántas veces digo, bueno, poco académicamente o vulgarmente hablando, porque de algún modo estoy juzgando qué palabra voy a decir. Y esa es la función de la vergüenza. Si alguien tomó alcohol, que obviamente va a actuar sobre el sistema nervioso, y bueno, no va a poner tanta atención, obviamente aquello que haría frenar una conducta, no la frena, y bueno, aparece como sin filtro. El alcohol, el cansancio también hace que a veces la gente esté más Con desinhibida. respecto a eso de la corteza prefrontal, dijo, ¿no? Sí, ¿No estaba el caso de esta persona que le había atravesado una viga sí. Claro. y le había destruido creo que también la corteza prefrontal o el lóbulo frontal y se había vuelto una persona que insultaba todo el tiempo, había perdido los filtros? Era Gays el apellido, no me acuerdo, pero sí, era una persona que antes del accidente era muy trabajadora, o sea, tenía familia, estaba casado, siempre llegaba a horario a su trabajo, o sea, era una persona muy responsable y después del accidente, como se dañó esa parte del lóbulo del cerebro, perdió un montón de funciones, o sea, y creo que hasta después del accidente se había vuelto alcohólico, no recuerdo muy bien, pero sí, sí, es muy importante en cuanto a nuestros actos y a nuestros comportamientos. Que por eso es importante la vergüenza. A veces nos la hace pasar bastante mal, porque justamente son estas emociones que llamamos negativas, en tanto dije, el yo se juzga habiendo fallado. Sí, Sí, gay, que- ahí está, me lo sí, confundí sí. con otro. Estamos en emociones sociales. Bueno, fue un caso, en ese caso se lo estudió después del accidente, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de
de estudios como para ver la actividad cerebral sin que haya tanto daño, pero sí estas autoconscientes lo que tienen es esto que el yo no solo va a preguntarse, sino que esto que puede planificar las acciones, estas acciones más voluntarias. Por eso decía, ¿hasta dónde da curso? A veces no, y por eso decía, aparece el aspecto más defensivo. En el caso de la vergüenza, alguien puede enojarse, o alguien puede mostrarse, por el contrario, muy arrogante e hiriente como para tapar su falta, ¿no? Se va al opuesto. En realidad lo que quiere tapar es que se sintió fallado, expuesto y por eso a veces ataca a otros para que quede del otro lado la falta. Ahí ya no tendríamos reacciones adaptativas, sino que estas quizás son más perjudiciales, pero lo óptimo sería que alguien, por la vergüenza, al menos reflexione, como traíamos en otros casos, en qué estoy haciendo. Sofía decía, a la otra persona le duró unos minutos. Bueno, las emociones son breves. Tal vez si se ofendió, no sería asombroso que le haya durado unos minutos. Bienvenido que lo haya podido dejar pasar, pero también bienvenido por justamente quien siente haber cometido la falla, que al menos piense acerca de si continúa actuando así o no. Cosa que alguien alcoholizado o como recién alguien que ha tenido un accidente y tiene lesión en esta área, tanto frontal, específicamente prefrontal de la corteza, no va a poder regular estas conductas, al menos no hacerlas tan intencionales. No tiene filtro. Entonces, bueno, un niñito tampoco tiene filtro, por eso, y esto también es propio de las emociones sociales, ¿no? Alguien puede sentir emociones no solo por las propias acciones, sino por las acciones de alguien próximo. Entonces muchas veces los niñitos pequeños no sienten vergüenza, pero sus padres sienten vergüenza. Uy, ¿qué está diciendo? Uy, ¿qué está haciendo? y es mi hijo, o es mi sobrino, o es mi nieto, ¿no? Y bueno, claro, no miente. Y justamente. Y no solo por las palabras que dicen, sino también las acciones que hacen, que, qué sé yo, si les molesta la ropa y se la quieren sacar, se la sacan, y si quieren, se les ocurre tocarse, se tocan, por más que haya gente, y son los padres y los abuelos y los que sienten la vergüenza. De ese modo también se transmite, por eso es que estas se van desarrollando durante toda la infancia, pero después persisten y son útiles mientras tengan esta función de evaluar la propia conducta, ¿no? Y qué efectos generan los demás. No si ya aparece más del tapar o esto que a veces aparece en muchas películas. Hoy yo me acordaba una película muy antigua, pero posiblemente la conozcan, de La Máscara, donde Jim Carrey, el protagonista, cuando aparecía con su máscara se animaba a hacer cosas, aparecía desinhibido y se animaba a hacer cosas que sin la máscara no. Como muchos, en muchas películas, incluso me atrevería a decir en Batman, como invisible, ¿no? Cubierto, también aparece animado a hacer cosas. El acento acá es justamente el yo. Por eso esto de taparse o verse invisible hace que mucha gente, a veces en un grupo, si alguien cree que no es visibilizado en un grupo, se anima a hacer cosas que si esté identificado con nombre y apellido, no. Claro, sí, sí.
Pero justamente, ¿por qué necesitaría la máscara, no? Como una forma de taparse. Curiosamente, se tapa para poder exhibirse. Bueno, sí, al menos lo que yo tengo en mente, pero hay muchas películas, ¿no? Que traen esto de invisible hace cosas, cuando es visible no. Un niño también, nosotros también. Estas cosas que nos dan ya vergüencita, embarrassment y no el shame, ¿no? Esta vergüencita más bochornosa o más trivial, pero no por eso menos vergonzosa. Qué sé yo, uno tal vez canta en la ducha porque supone que nadie lo está escuchando. Si alguien lo está escuchando, tal vez muere de vergüenza. Y estaba cantando, por eso digo, no, no es nada terrible esa situación. Sin embargo, es esto de que hay actividades que en privado se hacen, pero no públicamente. Algo que desinhibió mucho me parece que es el uso de los chats de las redes sociales. Que por ahí vos en persona no te animás a decirle algo a alguien y por un WhatsApp o un Instagram se lo decís sin problema. Claro. No te da vergüenza. Porque no, por eso decía que la vergüenza influye mucho el público, ¿no? Que esté presente la mirada. Si ya lo tenés enfrente, tal vez lo decís de otro modo o no lo decís. En la novela de Orwell, El hombre invisible, era Orwell, ¿no? No sabría decirte. Sí, Ya el ahí mismo. cuando me Bueno, empiezan con los nombres, yo ahí estoy desmemoriada como... un poco hablaba de eso, que la persona esta descubría la invisibilidad y era como que con el tiempo empezó a perder ciertos controles y se volvió cada vez más inmoral, porque no estaba la mirada del otro que le reflejara lo que estaba haciendo. Sí, sí, por eso la invisibilidad. Y acá Jonathan también nos trae vía internet, en ambos casos es esta sensación de no ser visible. Entonces, si no se es visible, no se tiene filtro. No solo en los videos que se mandan, en los comentarios que se hacen, que a veces se puede ser muy cruel, y por eso esto que trae Santiago de mostrarse inmoral en algún punto, ¿no? Como si no hubiese convenciones, las críticas, cuando la gente manda comentarios u opiniones, en muchas, para no decir todas las organizaciones, tienen implementado alguna forma de canal de quejas. Y muchas veces cuando la gente no tiene que poner o refrendarlo con su nombre, apellido, número de documento, o cuando no sabe bien a quién llega, a veces dice cosas muy hirientes que si la confrontás, bueno, a ver, dígame acerca de esto, no puede defenderlo, pero mientras lo manda como un comentario online y ahí las empresas de servicio están muy complicadas, pues la gente opina rápidamente a través de las webs y bueno, tal vez opina desde una primera reacción emocional y no piensa mucho porque no van sus datos ahí y sí, todo lo que es invisible muchas veces lo que hace es quitar vergüenza. Por eso decía, la gente se puede invisibilizar escondiéndose en una red, se puede invisibilizar con un disfraz, se puede invisibilizar apagando la cámara y el micrófono, se puede invisibilizar, por ejemplo, en un grupo, y ya les digo, hay gente que cuando está en masa, fíjense como hoy, creo que fue Camila la que habló en nombre de los alumnos sindicalizados, pero cuando nosotros decíamos, bueno, den sus opiniones, no sé si los 23 llegaron a dar su opinión. Y como traigo este ejemplo, porque a veces la gente cuando está en grupo se anima a hacer cosas por esta difusión de la responsabilidad de creer que no es reconocida y por lo tanto actúa a veces en situaciones que
solos les daría vergüenza. ¿Qué es este video? Bueno, alguien es un portavoz. Traigo este ejemplo, después fueron hablando y por eso no lo tomen a mal esto que digo de a veces esconderse en los grupos. Pero cuántas veces la gente, porque es una fiesta y nadie ve y está todo oscuro, también hace cosas que cuando prende la luz dice, ¿qué? O, por ejemplo, está, no sé, también en una reunión, 2, 3 personas, están hablando, vamos a sacar una foto, no, ¿para qué me peino? No, ¿para qué esto? No, y dice, es una foto, la idea era guardar un recuerdo, pero ya se supone que esa foto va a ser vista por otra, parece de vergüenza, ¿no? ¿Cómo me van a ver así? Bueno, por eso decía, la vergüenza implica sí o sí un público, aun cuando sea supuesto. No hace falta que sea real. Diferente de la vergüenza, tenemos la culpa. La culpa también supone que el yo juzga que ha hecho algo mal. Pero, a diferencia de la vergüenza, la culpa es más privada. No necesitamos que haya otros mirándonos para sentirnos culpables. La culpa, frente a la misma frase, yo hice algo mal o yo no hice algo como lo debía hacer, el acento no está en el yo, sino en la conducta. Por lo tanto, las respuestas que alguien va a tener o los sentimientos que va a experimentar son distintos al de la vergüenza. Ambas son evaluaciones negativas respecto a sus acciones, pero en la vergüenza el acento está en la imagen del yo y en la culpa está en la conducta que el yo hizo. La culpa nosotros la venimos viendo, la vimos con el psicoanálisis, la vimos con Bandura y creo haberles dicho lo adaptativo de la culpa. Cuando alguien se siente culpable, se enfoca no solo en tal vez el estándar de conducta que alguien tenía y por eso la evaluación es respecto a su propio referente de calidad, sino que a veces evalúa si ha producido un daño a otros. En ese punto es donde alguien puede generar frente a la culpa un autorreproche, una humillación, un castigo permanente. Fíjense que muchas religiones tienen la culpa entre sus contenidos. Algunas mucha culpa, ¿no? Por ejemplo, una de la religión católica hasta un rezo, pésame, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero incluso, al menos en la religión católica, es posible que alguien, es posible, pero creo que la religión judía también gira en torno a la culpa. Por eso digo, no es en la católica, bueno, aparece hasta en el pésame, pero al menos en la católica, alguien frente a su culpa puede ir, arrepentirse, recibir algún tipo de penitencia y poder continuar. No sé si es tanto la religión, a mí me parece que es más como la persona religiosa, ¿no? Porque vamos a encontrar, en todas las religiones vamos a encontrar. Claro, pero algunas la culpa la valoran mucho. Es peor. No, es esperable que todas las personas tengan culpa en algún momento. Aun cuando tengan mucha iniciativa,
que alguien se pregunte si su acción puede dañar a otros es importantísimo. Porque justamente ya no es cómo me ven los otros, es ¿puedo lastimar? ¿Puedo herir? Aun cuando no me lo proponía. Pero ¿por qué traigo esto de la posibilidad de arrepentimiento? Porque eso es quizá lo que hace más saludable a la culpa. Cuando la culpa queda en la ansiedad, en el autorreproche, en el autocastigo, muchas veces la persona se encuentra empantanada sin poder salir de ese castigo y a veces puede ser algo interminable, ¿no? Y esto, como acá escribe Santiago, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y quedar en eso. No cambia la acción, no logra un replanteo, simplemente queda en un autocastigo. Si alguien puede, a partir de eso, por ejemplo, reflexionar, es cierto, fue mi culpa, por mi culpa pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿Pedir disculpas? ¿Qué puedo? ¿Compensar el daño que hice? ¿Puedo reparar el daño que hice? ¿Qué otra cosa? La próxima no lo vuelvo a hacer. Todo esto es lo más importante de la culpa y por eso lo que ustedes van a encontrar en el texto como culpa empática es quizá lo saludable o lo adaptativo de la culpa que permite que alguien, aun cuando se sienta mal, pueda no volver a cometer los mismos errores. No sabía que ofendía, pero ahora lo sé. Y si no quiero volver a ofender, esa conducta no lo hago más. Ya ahí, más que vergüenza, es que mal quedé frente a esta gente, es que mal que hice esto, puedo hacer otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Profe, ¿la culpa también está dentro de las emociones autoconscientes? Sí, sí, porque las dos surgen del yo hice algo mal. La vergüenza pone el foco en el yo y la culpa pone el foco en la conducta. Decía, si vergüenza te da cantar en público, no es por cantar, porque tal vez cantás en tu casa, pero si ya te dan un micrófono para hacer un karaoke, vos decís, no, no, me da vergüenza. Tal vez vas en malla a la playa, pero en malla al supermercado no, es vergonzoso. Eso tiene, fíjate que no es la conducta, es el yo, cómo el yo muestra su imagen, cómo es visto. En la Ahora, culpa, ese ejemplo es buenísimo porque uno cuando está de vacaciones, quizás va con la malla del supermercado. No digo, no sé, o con la parte de arriba o en la parte de abajo, está como más relajado y no le da vergüenza, así yo mañana voy al Walmart en malla. claro. Ahí, ¿qué es Sí. lo que cambia en ese ejemplo, por ejemplo? ¿Que estás más relajado y no te importa lo que dirán o es la percepción del otro, digamos? El contexto cambia porque vas a ver que están otros en la misma situación que vos. Ah, ok, Cambió la norma. claro. Claro. Vos si vas ahora a Walmart en Maya, no vas a ver gente en Maya porque ponele acá en capital o en provincia, no va a estar la gente en Maya, pero si te vas a la costa en verano, probablemente haya muchas personas igual que vos. Entonces vos te vas a sentir como cómodo en esa situación. De algún modo te lo muestra como permitido. Claro. Fíjate que lo mismo pasó con el tapabocas. Cuando al principio se anunció como obligatorio, la gente le daba vergüenza usarlo. Hoy mira mal al que no lo usa. O el que lo usa mal.
Y justamente en parte tiene que ver con la norma en este momento y en este lugar. Si después hay una norma distinta, bueno, quizá Iba a dar este ejemplo en la vergüenza, porque ahora, cuando uno se olvida el tapabocas, ahora, 2 cuadras me pasó. A las 2 cuadras, digo, ay no, qué vergüenza, me olvidé el barbijo y tenía que volverlo y claro, la gente mira raro. Eso es un ejemplo en la vergüenza, iba a ponerlo como ejemplo, porque hoy en día la verdad que estamos pasando por este momento. Sí. Sí, es verdad eso. A mí me pasó de salir de casa y como sentir un viento en la cara y decir qué raro. Y era porque literalmente me había olvidado el barbijo después de 2 cuadras, me di cuenta. A todos nos Y pasó, tuve que volver. a todos. Sí, sí, por supuesto. Me río porque yo también lo he pasado. Que uno sale Ojo, como empujado. también hay gente de que no le da vergüenza no usar el barbijo. Porque por más que los mires, no se dan por aludidos y siguen caminando como si no pasara nada. Bueno, pero vos fíjate cómo en estos casos donde operó la vergüenza, la gente cambió la conducta. Por eso decimos que es importante la vergüenza, ¿no? Que no fue, uy, qué peligro que estoy. Ahí se hubiesen sentido culpable. Uy, me expuse a un peligro. No, fue, qué vergüenza, me olvidé el barbijo. Justamente es cómo soy vista y hay gente que, por más que la mires mal, es lo mismo que él decía, tira papeles en la calle o deja todo sucio y no siente vergüenza. O qué sé yo. Por eso decía, hay gente que no cierra la puerta del baño y no le da vergüenza. Bueno, la vergüenza en algún punto la conducta hace que vos digas, ¿esto está bien o está mal? A veces uno pasa mucha vergüenza cuando va a lugares, qué sé yo, vos decías, estoy en la costa y voy al supermercado en Maya y no siento vergüenza. Y tal vez sentís vergüenza si es que vas muy arreglada al supermercado, por ejemplo. Y vos decís, hice algo mal. No, pero la mirada de la gente te marcó, no, eso acá no, no va. Y bueno, por eso sirve para marcar, ¿no? ¿Qué es lo permitido y qué es lo prohibido en determinados lugares? Sí, es La, verdad eso. Pero el tema es cuando reconoces que estás mal y ya no sabes ni siquiera por dónde meterte. Eso me pasó el año pasado. Literalmente, yo con un profesor había ido a jugar a la pelota, nada que ver. Y cuando terminamos el partido, me enteré que había fallecido el papá de uno de los muchachos. Y, y el velatorio era en media hora de lo que nosotros nos enteramos. Y entre mi profesor quiso ir así como estaba. Y fuimos y no sabíamos dónde meternos, literalmente, porque eh, estábamos muy mal vestidos para un velatorio. Pero era un amigo que lo conocíamos hace muchos años a la persona y no podíamos no faltar. Pero a nosotros nos pasó eso. No sabíamos qué hacer con la vergüenza porque no sabíamos cómo meternos. claro, por eso, bueno, esa situación quizá no es que te lleva a un replanteo porque en realidad la evaluación estuvo previa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos así o no vamos? ¿Cuál es la falta más grave? Eh, pero sí, ¿cuánta gente se siente desubicado porque se vistió diferente? Así es como uno aprende las normas.
en toda organización hay esto que se debe llamar el contrato psicológico, ¿no? Esas expectativas que hay, que no se hablan. ¿Cómo uno sabe qué es estar bien vestido? ¿Cómo sabe uno qué es lo correcto? Si no pasa vergüenza antes. Uno diría, ¿por qué la ropa deportiva no sería acorde para un velatorio? Bueno, quizá porque no les dio tiempo, si era en media hora, el higienizarse, tal vez fue más esto, ¿no? El terminar un partido y ni siquiera poder presentarse como hubiesen deseado. Pero a veces en un lugar, uno, ¿cómo sabe que es estar bien vestido? Yo una vez una paciente me contaba que fue tenía un casamiento y que bueno, que ella se había elegido en realidad un mono sería, porque era un conjunto, pero era con short, ¿no? Toda una pieza entera con short. Y ella creía que le quedaba divino y estaba fantástica hasta que llegó a la puerta del salón y encontró que estaba todo el mundo con vestido largo. Y no pudo entrar. Sintió que, o sea, ni siquiera llegó a que alguien le diga cómo te viniste así. Y pasó de sentirse divina y fantástica para una fiesta a decir, no, no puedo entrar así. Y por eso digo, ahí su vergüenza la dejó por fuera, pero ella juzgó en comparación a los otros que estaba mal vestida. Y bueno, por eso también traía a Jonathan, ¿no? Uno diría, ¿por qué estaría mal ir a un velatorio con ropa deportiva? Pero es como el yo se juzga en esa situación. Y por eso si el yo juzga que está mal presentado o que así no, va a sentir la vergüenza igual por más que los otros no lo noten. Bueno, en estos casos quizá a veces puede limitar mucho al yo y por eso puede llegar a tener un punto desadaptativo la vergüenza. Hay gente que siente vergüenza por todo, pero en algún punto regula, y esto que decíamos con el tapaboca, uno da la vuelta y vuelve porque dice, ay, qué horror, es cierto, me olvidé esto. Pero bueno, sí, tiene su función útil, al menos esto de preguntarse cómo cuidar lo que se hace público, ¿no? Respecto a la culpa, como el acento está en la conducta, es quizá la otra pregunta que se hacían, si me tomo el ejemplo de Jonathan, esta otra pregunta que se hacían, ¿cómo no vamos a ir al velatorio si es un amigo y nos necesita más allá de cómo estemos vestidos? Esa es la pregunta por la conducta, ¿vamos o no vamos? Ya no es la imagen del yo, ¿cómo voy a ir vestido así? Es ¿vamos o no vamos? ¿Me cuido o no me cuido? ¿Hablo o me callo? Esto genera culpa y a veces la culpa empática lo que permite es que si alguien considera que su acción, y me tomo, perdón, Jonathan, de tu ejemplo, pero ellos juzgaron que el no ir iba a ser un daño. No solo ellos iban a sentir mal porque querían acompañar al amigo, sino que lo consideraban una falta grave no ir. No dejar solo a esta persona en este momento tan duro. Entonces, bueno, es ahí lo privado, ¿no? Que tiene la culpa, porque ya no importa cómo te ven los otros, es esto que el yo evalúa como consecuencia de su acción. Si es perjudicial o no en relación a otros, o si justamente se ha hecho daño a sí mismo, ¿no? Puede quedar en el plano intrapersonal. En lo interpersonal, vamos a suponer, y ahora sí me salgo del ejemplo de Jonathan, porque en ese caso
habrán sentido vergüenza, pero no culpa. A veces alguien puede decir, uy, porque hablé de más y esta persona ahora tiene una verdad con la cual no sabe qué hacer. Nuevamente, ahí aparece una segunda evaluación. ¿Qué hago? Porque a veces el error que cometió el yo es irreparable. Ya habló. O en el caso de no haber ido al velatorio, si no fue, no fue. No hay vuelta atrás. Pero lo que sí puede es pedir perdón, que no es poco. O puede a veces algo muy favorable de la culpa, y por eso es tan importante en la infancia, proponerse, planificar a futuro qué va a hacer. La próxima vez antes de hablar, lo pienso 2 veces. Esta vez no estuve, me comprometo a estar sea como sea las próximas veces, ¿no? Que quizá, bueno, uno no puede borrar el pasado, pero sí puede no cometer el mismo error a futuro. Y eso es lo fundamental de la culpa, sobre todo la empática. Poder ponerse en el lugar del otro, esto que traía Jonathan. Si me pongo en su lugar, ¿qué preferiría? ¿Que vengan así después del partido, todo embarrados, o que no estén? Y bueno, desde ponerse en el lugar del otro, es que ellos dicen, era preferible estar como sea. Y por eso, bueno, la culpa es tan adaptativa, ¿no? Al menos cuando lleva a la reflexión. Porque si alguien ha cometido un error, no está mal que cambie su rumbo de acción. Fíjense cuánta gente repite sus errores simplemente por no asumir la responsabilidad. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Profe, ¿puede repetir cómo dijo? Continúa con sus errores sin Claro, asumir la responsabilidad. claro, porque como no, la culpa le genera tanto dolor que no quiere saber de la culpa. Entonces, al no saber de la culpa, no se replantea el error que cometió. Les preguntaba si se les ocurría algún ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos con Bandura cómo la gente puede recurrir a estrategias para no sentir culpa? Por ejemplo, alguien que hace bullying y le atribuye la culpa a la víctima. Bueno, se lo busca, no se defiende. Entonces, el actor de la agresión no se replantea le estoy haciendo daño. Ese enfoque se lo merece. Cuando alguien, por ejemplo, una transgresión más leve, qué sé yo, esto que decíamos, tirar papeles en la calle. Todo el mundo lo hace. Alguien utiliza esa estrategia de desplazar la responsabilidad en todo el grupo. Bueno, no va a replantear, bueno, ¿cuánto contribuyo yo a la suciedad que hay en la calle? ¿No? Por eso decía que la culpa, aún con los sentimientos de tristeza, de dolor que puede generar, de frustración a veces también, puede llevar a que alguien no cometa un error. Y en ese punto, desde la empatía, es favorable. Siempre y cuando tenga, como toda emoción, un tiempo breve de duración
porque si se prolonga puede hasta generar esto que decíamos, algo más ansioso, con conductas más agresivas y destructivas, sea para sí o para otros. Pero ahí se vuelve desadaptativa, si se quiere. Al menos no ayuda. Queda alguien complicado y trabado en esa situación. Hasta acá, estas dos autoconscientes decíamos, yo hice algo mal, culpa y vergüenza. Ahora, otra autoconsciente, yo hice algo bien. ¿Qué voy a sentir? Ustedes cuando se reciban. Satisfacción. Sí, sí. Sí, Experimento felicidad. satisfacción, felicidad, muy bien. Orgullo. Orgullo. Orgullo es la emoción social y justamente los sentimientos son de bienestar, de felicidad, de alegría. Para que alguien sienta orgullo, también necesita público. Porque justamente si hay algo que al menos intensifica el orgullo, no por nada Leila nos decía cuando se reciben, ella tiene una experiencia próxima, entonces, ¿qué hace el orgullo? Que alguien publique, que alguien lo comente. No se queda alguien solo con la satisfacción personal de haber obtenido un logro, sino que lo comparte. Y si los otros, como ahora vamos a felicitar a Leila por su graduación, a todos recibimos, además del logro, el bienestar de los halagos, imaginen cómo está la persona. Su autoestima se realza impresionantemente, así como en las otras dos se degrada, con el orgullo se realza. Por eso alguien orgulloso va a mostrarlo hasta en la postura. Fíjense cómo una persona orgullosa se para derechita, ¿no? Como vulgarmente se dice, se lleva el mundo por delante, ¿no? Tiene la espalda recta, la frente en alto, ¿no? La frase, inflar el pecho. Claro, saca pecho. Está ancho. Yo suelo decir una pasa por la puerta, ¿no? Está como inflado. Es exactamente la postura inversa del que siente vergüenza. El que siente vergüenza está encogido, habla bajito, quiere pasar desapercibido, abrite tierra y trágame, quiere huir. El orgulloso está, mírenme, acá estoy, felicítenme, aplaudan. Y por eso decía la importancia del público, porque en algún punto los halagos funcionan como un refuerzo. Y el orgullo, si bien tiene obviamente su aspecto funcional y adaptativo, y sobre todo lo vamos a ver en motivación, también es la menos social de todas las emociones. Les voy a traer el aspecto más o el riesgo del orgullo, que tiene que ver con que cuando alguien está orgulloso de algo, de su hijo, de recibirse de sus ojos bellos, centra su atención en ese logro o en ese don personal o heredado, y justamente al mirarse quita la mirada a otros, y por eso es que alguien, aún sin proponérselo, con su orgullo puede resultar siendo hiriente o hasta humillando a otros. Hay gente que, por ejemplo, con orgullo te cuenta, no, porque estudié esto, estudié lo otro, me recibí de esto. Y claro, uno escucha y dice, ay,
qué poquita cosa me siento. Y tal vez la otra persona no tenía intención de hacerte sentir tan mal. Pero ese Pero es el problema de la otra persona que lo está escuchando. bueno, sí. O sea, yo puedo contar algo que me hace bien a mí y si la otra persona se siente mal, bueno, qué sé yo, problema de la otra persona. Me encanta tu frase, Sofía, porque eso es lo que genera el orgullo. Por eso digo, es muy útil, pero a veces tiene efectos que termina alejando a la gente. Porque esa gente, vos decís, es problema del otro, el que se siente mal porque no lo logró. Sí. Pero bueno, toma distancia. Y si son muchos, y bueno, tal vez vos lograste algo, pero perdiste a 5 personas alrededor. Comprendo lo que vos decís que es problema del otro, pero también digo que a veces puede generar en los otros este efecto de sentirse humillados o sentirse degradados, o a veces justamente cuando una persona está orgullosa, se nota mucho cuando alguien tiene un hijo, ¿no? Que muchos de los de alrededor te dicen, ay, está monotemático, ya no se puede hablar, ¿no? Como que no hace más que hablar de sus hijos. Y justamente ya vamos a ver que tal vez está promoviendo otro tipo de emociones en quien escucha. Pero fíjate que alguien desde su orgullo habla y termina generando lo opuesto de lo que buscaba. No lo hizo adrede, pero bueno, es un efecto. Leila, ¿ibas a comentar algo? No, a veces quizás el tema del orgullo puede, cuando es demasiado ya alevoso, puede rozar ya ser fanfarrón, ¿no? Por eso es como medio una doble vara el tema del orgullo. Hay muchas personas que ya se ponen muy intensas con eso. Entonces quizás lo que hablabas desde ahí con eso de que a veces logra alejar personas. Claro, por eso digo, Para mí, cuando se potencian, roza el ego también. Sí, obvio. Como ya está, basta de hablar de vos. A mí me pasa, por ejemplo, yo tenía una amiga que vos le contabas, no sé, me compré una regla rosa y no te escuchaba, era, pero yo me compré una amarilla. Está bien, pero yo te estoy contando otra cosa. Entonces ahí es cuando vos te alejás de la gente porque decís, tanto ego y tanto orgullo, bueno, te mando un beso y hacé la tuya si lo único que te importa es tu vida, no te importa lo que te está contando. Cuéntalo la regla como algo referencial, pero cuando vos contás algo importante y que alguien importante para vos, lo único que sea es yo, es como que ahí es, bueno. Es Yo lo lo, que decía la profe, te terminás alejando porque llega un momento que no lo podés sostener. yo lo llamo a los superadores de anécdotas, porque vos tenés algo y ellos tienen algo mejor. Es como que Algo más grande, son claro, los exacto. superadores de todo, ¿no? Y Sí. eso es lo que dice Alejandro también, a veces es la falta de empatía, porque uno a veces puede estar muy orgulloso de sus logros, pero también depende a quién uno se lo cuenta, ¿no? Porque quizás hay personas que Exacto. por ahí tuvieron algún problema o algo y vos sabés que quizás ese problema estuvo relacionado con algo que a vos por ahí te salió bien. No sé, estoy dando un Y a ejemplo. la otra persona la frustra, entonces no lo podés contar No, como si no te importara. sí, sí, Al, totalmente. al menos si la otra persona te importa, ahora si no te importa, bueno, decí lo que quieras, pero no sé, si vos sabés que un amigo tuyo está en situación de carencia y no podés enrostrarle que viniste ayer de Claro, Europa y te compraste 50 valijas de ropa. Muy totalmente. Creo que narciso eso. sí, pasa por ahí. Me encanta el diálogo que se armó porque eso es lo que genera. Por eso decía, la persona no se lo propone, pero esto que empezó a aparecer también en el chat, ¿no? Como re egocéntricos o como poco empáticos, es lo que provoca el orgullo. Lo que pasa es que mientras sea, bueno, vamos a suponer, está muy contento con su viaje y tiene la autoestima súper alta porque hizo el viaje y no se dio cuenta, pero si es una vez, esa, bueno, puede generar esta incomodidad pasajera. Pero como empezaron a decir después,
se vuelve muy intenso, ¿no? Y no hace más que hablar de eso, y es ahí donde termina generando rechazo. Porque justamente no le falta empatía en cuanto a rasgo de personalidad, pues si ya estamos en el exceso estaríamos en el hubris, ¿no? O esto que llamamos personalidades narcisistas en otro momento. Porque esto ya es estable, ya es su rasgo de personalidad. Acá lo que estamos hablando es cómo el orgullo, siendo por un lado muy útil, puede tener efectos perjudiciales porque al ser reforzador la gente repite y no quiere dejar de sentir eso agradable, que es sentirse el mejor del mundo. Se siente Superman, se siente ancho y entonces no quiere renunciar a ese sentimiento. Lo que a veces pierde de vista es que justamente no está mirando a los otros. Entonces o los cansa por ser monotemático o esto que mencionaba Janina, ¿no? No se da cuenta que termina dejando más en falta a alguien que ya está carente, con lo cual, lejos de que su pareja o su amigo, no me acuerdo cómo era el ejemplo, se sienta orgulloso junto con, qué bueno el viaje, contame, dale, es bueno, basta con el viaje, mínimamente pregúntame cómo estoy. Que bueno, son reacciones que genera la persona orgullosa cuando quiere sostener ese estado. Pero no sigan con el debate que me encantó, ¿eh? Estaban haciendo aportes muy Es que creo que de orgullo y de ego debe haber 3 millones de ejemplos. En los trabajos, por ejemplo, cuando trabajás en ventas, creo que el orgullo es lo primero. Que creo que cuando contratan a alguien de ventas te dicen, vení, sos orgulloso, dale, sentate acá y labura. Porque vos decís, para un poquito, te dan ganas de decirle. No es una competencia, pero bueno, es parte también, creo, de la personalidad de la persona y no se puede hacer nada más que o alejarte o unirte y hacer aceptación radical, porque no te queda otra. En un trabajo, ¿no? Pero me pregunto si en algunas profesiones no se necesita ese orgullo desbordante. Porque pensaba, por ejemplo, en un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, no sé si lo ubican, Sí. que tiene una... Pero ese se ya es muestra un fanfarrón. ¿Cómo? Pensando Ese ya es un fanfarrón. Exacto, es un fanfarrón, pero siempre me pregunto si ser un fanfarrón, o sea, mostrar ese orgullo desbordante, no lo hace, o sea, no le da estos atributos que él muestra en la cancha, que es ser un tipo que supera todos los obstáculos. Yo lo detesto, Igual pero coincido, con Norberto, coincido con lo que vos decís, porque me pasa, tengo muchos amigos que juegan al fútbol y todos tienen, yo digo que cuando me refiero, voy a ser psicóloga de deportistas, porque es buenísima la profesión, porque todos tienen el mismo, así como es a Cristiano Ronaldo, que bueno, tiene 5 millones más de plata de los que podemos llegar a conocer nosotros, son todos los jugadores iguales. O sea, está bien lo que dijiste de la profesión, porque son todos iguales, Bueno, pero para mí es por un tema de competencia. y no tiene la misma personalidad que Cristiano Ronaldo. Me Yo parece todos Messi, los... polos. No, claro, Messi es igual, pero aunque no lo demuestre, porque tengo amigos que lo conocen y es igual de egocéntrico. Está bueno que sean así. Ay, Con no, esa para mí no, son actitud. patéticos. No, digo, Resufren. Mis amigos resufren por ser así. está bueno que sean así, con esa actitud, y que la apliquen al deporte que están practicando. El tema es que lo aplican en la vida personal también, porque no podés ser de una manera, al menos a mi parecer, no podés tener como una doble vida. Por eso digo, de las personas que yo conozco, al menos en las experiencias que tengo de entorno futbolístico, sufren un montón. Porque a veces se genera entre propios compañeros tal orgullo y tal ego que no llegan a competir por más que quieran. pero es un poco inevitable, me imagino, tener esa profesión, porque no, me imagino que no podés desenvolverte en la elite deportiva si te mostrás, Flojo, digamos, claro, sin claro, no orgullo. tenés el carácter Sí, para sí, sí, enfrentar a rivales que te van a pasar por encima. Es como una claro. deformación profesional llevarlo a la vida cotidiana.
Claro, el problema es que cuando lo tenés que llevar a tu vida cotidiana, con mis amigos hablamos mucho de ejemplos con las parejas, en donde si vos lo polarizás a las parejas que ellos tienen, ahí te demuestran todo el orgullo que tienen. Entonces es como que no podés ser, es re difícil para ellos todo el orgullo que tienen en su profesión, después no tenerlo también en su vida personal. Acá voy a separar, súper interesante todo lo que están trayendo, esto que aparecía como un defecto de la profesión. Creo que, si no lo mencioné, lo nombro ahora. Las emociones manifiestas no siempre son las emociones sentidas. A veces esa manifestación puede ser una impostura por el trabajo y esto que uno a veces, bueno, tiene un día está muy orgulloso, pero bueno, está todo el mundo preocupado por algo y trata de disimularlo. Y otras veces uno puede tener transformaciones más profundas y a veces tiene que ver con el entrenamiento en las profesiones. Qué sé yo, por ejemplo, ustedes recién decían, bueno, más allá de los deportistas, de los futbolistas, todo deportista, si está en una competencia de alto rendimiento, o sea, está muy expuesto a otros, tiene que aprender a confiar en sus competencias y a mostrar sus logros porque es parte de lo que le ayuda a su carrera. Y esa parece ser esto que yo te digo Santiago, no sé, Norberto Santiago, Santiago, llama Santiago. Santiago. Cada vez que escucho a Norberto, No, por eso yo había registrado alguna vez que me dijiste Santiago, pero como recién te llamaron Norberto, dije, ay, yo Ay, estuve sí, metida. perdón, mala no, mía, todo perdón, bien, perdón. todo bien. Ustedes Me siempre me llaman retracto. Santiago. No, pero nos podemos equivocar, por eso ustedes nos dicen cómo quieren ser llamados. Pero justamente esto es parte, como decía Sofía, de la actitud que quizá le permite desempeñar y donde ya se produce una modificación profunda de esta manifestación, porque es como encaran parte de su profesión. Qué sé yo, puedo hablar de los psicólogos que aprendemos quizá a fríos respecto a algunos relatos. Pero bueno, si no, no podríamos estar escuchando a veces lo que escuchamos. Mucha gente nos dice de afuera, pero pueden estar todo el tiempo. Y bueno, uno es parte de la profesión. Aprende a tomar distancia y es lo que permite escuchar profesionalmente y no como Hay, persona. perdón, ¿hay algo de profecía autocumplida en esto de tener una actitud ganadora? Pensaba en un documental de Donald Trump que está en Netflix, en donde se lo muestra a él muy joven, y a pesar de todas estas características que a uno le pueden dar rechazo de él, a mí lo que me asombraba era cómo él fue construyendo su carrera y llegó a donde llegó simplemente por creer en esas cosas que quizás no tiene, en esos atributos que no tiene, pero los construye. Sí. Él armó como toda una ficción, una narrativa de un hombre exitoso, que sí, obviamente para los parámetros de uno es un hombre exitoso, pero no sé si me entiende, es como que esto de la Sí, sí, profecía creó el autocumplida, personaje y lo sí, encarna. exacto. Esto es lo que con Bandura, sí, llamalo profecía autocumplida, si querés con Vaslavic, llamalo con Bandura expectativa de eficacia. Como alguien porque cree que puede, va a poder. Y va a llevar todos los esfuerzos, ahora lo vemos con motivación, todos los esfuerzos dirigidos a alcanzar esa meta, porque cree que puede lograrlo. Y finalmente lo logra. Una preparación, yo creo que es una preparación importante. Por ejemplo, conozco una persona grande que me dijo, cuando entró al ejército, era una persona muy miedosa, pero después que entró al ejército,
le llenaron tanto la cabeza, tuvo tanta preparación que después era, bueno, si hay que disparar, ¿a quién disparo? Así, esa frase usó, es horrible, bueno, pero eso fue lo que me contó. Entonces, es como que te preparan y todas las acciones te lleva a eso. Pensar, creer en algo y que todas las acciones te lleven a eso. Sí, por eso parte de las conductas, sobre todo con este tipo de emociones, llamamos conductas motivadas, en tanto tienen una dirección que la persona en algún punto dirige, ¿no? Por eso decía, bueno, tal vez es parte de los deportistas valorar sus logros. Y eso que a veces de afuera uno dice, bueno, pará, no te la creas, y puede haber uno un poco más humilde. Algunos, qué sé yo, hay códigos en el fútbol que yo sé que algunos no festejan los goles que le hicieron si estuvieron en el otro equipo y otros lo festejan igual. Pero justamente, ¿quién le diría que no festeje un logro? Sea un gol, sea el ganar una medalla, por más que otros se hayan. Es parte de la competencia deportiva. Algunos quizá estará exacerbado porque además presentan rasgos de personalidad. Recuerden que las emociones son transitorias. El orgullo lo que tiene, a diferencia de las otras que uno quiere rápidamente sacárselas de encima, el orgullo uno lo estiraría lo que puede, ¿no? Y bueno, a veces los deportistas, mencionaban a Messi, puede ser un poco más humilde, no sé si esto lo llevan a todo ámbito de su vida, pero aún con lo poco demostrativo que parece ser respecto a otros aspectos de su vida, los goles yo lo he visto festejarlos, las copas la salsa, y así que manifiesta los logros. Sí, ¿no? quizás en lo deportivo, no, cuando hablaba de los jugadores de fútbol no me refería solamente al hecho del partido de fútbol, Claro, por eso me decía, hay refería un al punto todo. que ya si nos vamos a algo que es muy intenso y que ya empieza a abarcar otras áreas de la vida, nos metemos en el hubris, que lo puse por acá, con H, hubris, o lo que nosotros veíamos como rasgos narcisistas de la personalidad. Ya mantenerse estables en el tiempo ya es un rasgo de personalidad, lo lleva a toda área de su vida. Cambian las personas, cambian las situaciones y sigue siendo un fanfarrón. Entonces, bueno, ya es un rasgo de personalidad. Ahora, si está canchereando porque se cree rey, porque ha ganado una medalla, un premio, un título o ha tenido aquello que tanto se esforzó o que por suerte le llegó, bueno, va a estar un tiempito que va a estar orgulloso de eso. Y va a publicar fotos y va a hablar y se vuelve monotemático. ¿Se Profe, entiende? una consulta. Sí, vos decías que las emociones son transitorias, ¿no? Sí. ¿Te referías a todas las emociones sociales? Porque en una parte está la parte de la culpa que te queda. O sea, cuando hablaste de que, cuando estabas comparándolo con la vergüenza, a diferencia de la vergüenza, que decías que la vergüenza, digamos, te permite regular la conducta, la culpa se queda en la ansiedad, la represión, el castigo, o también lo podrías modificar con la empatía, digamos. Pero por eso yo pensaba que la culpa era como que si la culpa se establece en esa parte de que se queda en la ansiedad, en el castigo, entonces ya no es tan transitoria. No, es que ahí la culpa sería lo menos adaptativo si se queda. Lo más adaptativo sería que la culpa te lleve a un replanteo y que a lo sumo a futuro vos no quieras volver a repetirlo, pero no vivís culpable. De hecho, hay gente que dice, bueno, sí, me equivoqué, ya pedí disculpas, ya hice esto, hice lo otro, ya está, ¿no? Y puede dejar ese episodio atrás
lo cual no quita que a futuro no lo vaya a repetir, pero que se proponga no volver a hacerlo, pero no se queda atormentado por lo que no hizo o por lo que hizo. Si se queda atormentado, ya estamos dentro de lo que sería más desadaptativo de la culpa. Claro, sería como que otro extremo, ya es como que para tratarlo, digamos, ¿no? Y sí. Claro, el por qué tiene tanta culpa que deben venir de otra cosa. Bueno, listo. Imaginen que hay situaciones de culpa, lo que pasa es que yo a veces no lo menciono para no bajonear, pero hay gente que en situaciones donde no tiene directa participación igual se siente culpable. Por ejemplo, en gente que estuvo, vamos a suponer, en el tren de Once o en Cromañón y salvó su vida, se siente culpable por vivir. Lejos de estar contento o alegre porque se salvó, siente culpa por haber sobrevivido en un accidente donde otros murieron. ¿Y por qué me traigo de estas tragedias? Porque justamente no estoy hablando de que conducía ni dirigía el lugar, o sea, estaba como cualquier otra persona o tal vez, qué sé yo, en estas situaciones donde hay accidentes, ¿no? Que esa persona ese día no fue a trabajar o ese día no anduvo por esa calle y se salvó, a veces lejos de sentir alegría por haberse salvado, siente mucha culpa. Y en ese caso es una culpa que le genera mucho malestar, mucha ansiedad y no la puede reparar si no tiene que ver con su participación en eso. Sí. Bueno, hoy ni les cuento con los contagios, no me quiero meter con eso porque la verdad que no quiero movilizar a nadie. Por eso a veces evito este tipo de ejemplos, pero esa culpa ahí, sí, si no la puedes llevar a algo de replanteo, es donde se vuelve desadaptativa. Porque es una culpa que termina dañando a la persona, no le ayuda a cambiar el rumbo de acción. Sí. Y justamente lo que pasa es que ahí, si mal no recuerdo, él conducía el auto, pero también era el único que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Entonces uno diría, está bien, esa persona posiblemente esa situación quizás sea distinta porque conducía. Cuando alguien conduce, a veces la culpa se siente con más intensidad. Pero bueno, si le lleva a modificar conductas a futuro, sería lo más saludable de la culpa, ¿no? El replantearse por qué pasó, qué se podía haber hecho mejor, es lo óptimo de la culpa. En otros casos, donde justamente, si vamos a suponer, no recuerdo ahora el caso, si todos los compañeros tenían el cinturón y si el vuelco no fue por una mala maniobra, sino porque, no sé, hubo una situación azarosa que se presentó, el continuar eternamente con esa culpa a veces bloquea más que... A veces en los deportistas se nota. Como hay algunos, para sacarlo del tema de la muerte, y como no sé cómo están viviendo ustedes este periodo, no quiero movilizar afectos displacenteros, que tal vez sirve para entender la culpa, pero los va a llenar de malestar y no es la idea. Pero vamos a ver cómo hay gente que por culpa no se permite un logro. Justamente a veces se nota en algunos
jugadores, no recuerdo el nombre, un jugador de tenis que tenía habilidades y que sin embargo algo le pasaba que cada vez que jugaba partidos importantes perdía. Bueno, algo ahí el yo juzga que no se merece tener y por eso se puede castigar con fracasos. En este caso la culpa es desadaptativa. Coria, sí que yo sé que en un momento estaba con un psicólogo porque bueno, ya no tenía que ver con sus habilidades técnicas, no tenía que ver con el entrenamiento, no tenía que ver con los contrincantes. Era algo que le pasaba frente a partidos importantes. Yo escuché Bueno, que era en el fondo quería castigarlo al padre, que lo presionaba tanto, pero no sé si es un delirio de alguien. es que justamente uno puede pensar en que hay culpa porque hay un castigo. O sea, si no tuviese habilidades, bueno, pierde los partidos importantes porque no tiene técnica o no tiene la suficiente resistencia como para aguantar la exigencia de ese partido. Pero se puede con todos, menos aquellos que le podrían dar el triunfo, uno puede pensar que hay algo de culpa ahí. Por eso me acordé, a veces pasa que sí, alguien se puede sentir culpable de ganar, porque si yo gano tal vez otro pierde y entonces no puedo ganar. Y si no trabaja con esa culpa nunca va a ganar nada. Eh, por ejemplo esto, vamos a suponer, no importa si es real o no, si es por castigar al padre, más vale que pueda hablar con el padre, pelearse con el padre o hacer algo con ese padre, o dedicarse a otra cosa si es que no quiere, antes que está perdiendo. Pero bueno, a esto lleva la culpa y por eso tiene un punto adaptativo si lleva a la reflexión. ¿Qué me pasa que siempre pierdo? ¿Por qué hago todo tan mal? ¿No? Y bueno, si se retiró porque no es lo que él quería hacer, sino lo que supone que tenía que hacer, bienvenido sea. Que eso tiene que ver con la motivación, ¿no? Tal vez eso ya no le resultaba atractivo y puede dedicarse a hacer otra cosa donde se triunfe y no seguir acumulando casos. También en los deportistas no es como un tema de, más que nada, presión, digamos, no sé si llamarla presión emocional, pero pasa mucho cuando uno ve los partidos de fútbol en los clásicos. Mi familia está muy relacionada con el fútbol y mi papá tiene un amigo técnico y le preguntábamos, che, ¿por qué siempre pierden contra el principal? Dice, porque los chicos, y nos contaban los entrenadores que decían que es como que los chicos se presionan tanto ellos mismos que cuando salen a la cancha se bloquean. Y ahí esa emoción, como que estaría, digamos, caratulada, porque no es ni culpa, ni vergüenza, ni se Vos bloquean. misma Entonces, le estás poniendo nombre, se llama presión social. ok. Y en este caso, justamente si son chicos que no dominan muy bien la tarea, hay algo en la memoria de trabajo que al estar dividida entre la tarea que están realizando y ponerle atención a esos que suponen que los están evaluando, que los van a aprobar o que los van a juzgar, eso les hace que terminen con una conducta de bloqueo. Pero sí, se llama presión social y son parte Claro. de fenómenos de influencia social. Es bajo la presión de saberse evaluado. Como no domina bien la tarea, parte de su atención está dirigida a ejecutar la tarea y parte está distraída en me están mirando, me están evaluando, está haciendo esto, está haciendo lo otro y terminan bloqueándose. ¿Y eso no le podía pasar al tenista también? Podía, sí, podía. Si tenía que ver con la presencia de otro, es decir, sin la presencia de la audiencia, lo hace bien y en presencia de la audiencia lo hace mal, es por esta presión social, ¿no? Okay. Interfiere porque retira recursos de la memoria de trabajo. Pero
creo que en este tenista era claro que en algunos partidos podía, con audiencia y sin audiencia, y que en aquellos que podrían darle un triunfo o ir avanzando en los puestos, ahí fracasaba. Y es donde uno puede suponer que no se está permitiendo ganar. Hay gente que, bueno, justamente le da culpa que le vaya, así como por eso quería sacarlo del dramatismo, quizá de la culpa de sobrevivir. Hay gente que le puede dar culpa ganarse, hay otros que están perdiendo, ¿no? Y entonces se sienten mal por ganar. No, ¿cómo? A mí me está yendo bien, pero si a todo el mundo está yendo, y lejos de sentir orgullo, sienten culpa. Por eso influye tanto, como hoy decía Sofía, aún desde su enojo. Decía, bueno, pero todo depende de quién lo mire, cómo lo mire, por supuesto. El proceso emocional depende no tanto del estímulo, sino de la percepción y de la interpretación del estímulo. Y en este caso, si siente que su triunfo es perjudicial para otros, no se lo va a permitir. Y por eso, bueno, sí también hay contextos culturales, hay lugares donde el orgullo no tiene buena prensa y justamente hay que mostrarlo con bastante decoro. Acá somos un poco más intensos y expresivos y por eso nos encontramos con gente un poco molesta respecto a sus manifestaciones de orgullo. Pero no en todo lugar se acepta con igual apertura la manifestación del orgullo. Sí, a veces todo lo que es vergüenza, culpa, más por el lado del arrepentimiento y el replanteo, es mejor visto. En otros lugares, o por ejemplo, como ustedes decían, en el ámbito deportivo, sobre todo de alta competencia, que alguien se muestra dubitativo no parece bueno. Entonces, no importa, perdimos, pero seguimos, próxima lo derrotamos, y de hecho se nota que a veces, sobre todo los futbolistas, cuando pierden no dan nota. Y mientras el día que ganan, hablan con todos los periodistas, aparecen fotos por todos lados, y otras veces están escondidos. Sí, separo esto de si esto permanece estable en el tiempo, es rasgo de personalidad. Si es momentáneo, es un estado emocional transitorio. A veces el aprendizaje, el entrenamiento puede hacer que se produzcan algunas modificaciones estables a nivel emocional. Hablábamos de los deportistas, yo hablé de los psicólogos, podemos hablar incluso de los médicos. Piensen en esos médicos, cardiólogos, terapistas que están todo el tiempo en la urgencia, a veces toman distancia afectiva, bueno, porque es justamente lo que les permite trabajar de acuerdo al rigor de la técnica. Y bueno, son formas donde ya se producen, a consecuencia del aprendizaje, del entrenamiento, modificaciones profundas respecto a la manifestación afectiva. Por eso estas manifestaciones sociales dependen mucho del mensaje, del recorrido, de la cultura y de la época de cada uno. Son 20:30, ¿les parece hacer un pequeño corte? Bueno, ¿hasta qué hora, profe? Menos 10, 20 minutos. Dale, profe. Algún día, coménteme si